Ya. Bienvenidas todas, todos, todes a este cineforo que se desarrolla dentro de la versión número 33 del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. Acabamos de ver la película Las Lindas, que forma parte de nuestra programación en el bloque de luchas cotidianas. Este es un bloque que para nosotros es muy importante y para el festival, pues se compone de películas que consideramos relevantes para repensar nuestro cotidiano desde la resistencia, desde la reflexión y el cuestionamiento de las normas, principalmente y sobre todo normas del heteropatriarcado. Dentro de esta selección tenemos en exhibición películas como Breakwater, de la directora brasileña Cris Lira, y Mi cuerpo es político, también una película brasileña de Alice Riff. Les dejamos invitadas también a visionar estos filmes dentro de la plataforma virtual de exhibición que van a estar dentro de los días del festival, que es del 6 al 15 de septiembre. Y para esta ocasión, como les mencioné anteriormente, quisimos convocar a Melissa Liebenthal, directora argentina, a propósito también del homenaje al cine argentino que estamos realizando en esta edición del festival. Melissa es la directora de la película Las Lindas, estrenada en 2016 y que increíble y maravillosamente aún sigue muy vigente por su temática, por su lenguaje íntimo, cercano, nostálgico y que nos lleva también a esas primeras amistades, a los primeros vínculos y como los inicios de cómo nos vinculamos con la sociedad. Bienvenida Melissa a este cineforo de FIC Viña 2021. Hola, muchas gracias por invitarme y programar la peli. Muchas gracias a ti, Melissa, por acompañarnos hoy. Bueno, te hago la primera pregunta en relación a la película, que me parece que es como un ejercicio muy bello como de retrospectiva hacia la niñez y a poder como entenderse desde ahí. Eh, y bueno, este es tu primer largometraje y podríamos decir que el rodaje de esta película se remonta a la primera etapa de tu niñez, porque hay como archivos caseros grabados por ti, eh, que yo no sé si en ese minuto tú decías, bueno, voy a hacer una película con esto, pero evidentemente hay una inquietud por la imagen y por el registro del cotidiano que me parece maravilloso de seguir trabajando. Entonces, en relación a eso, quería preguntarte cómo fue hacer esa revisión de esos archivos y en general cómo es tu trabajo con el archivo. Bueno, sí, yo, digamos, empecé a jugar con la cámara de mi familia, como tantas familias tenían en esa época, en los 90, una cámara mini VHS. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí. yo te escucho bien. Y nada, había empezado como a jugar con eso desde que tenía 10 años más o menos, y se volvió algo como un juego bastante principal entre el repertorio de juegos con mis amigas. Y siempre supe que tenía esos videos, digamos, ahí, que habíamos filmado muchas cosas delirantes, muchos como... siempre sabía que tenía ese archivo ahí, y cuando empecé a trabajar este proyecto, que lo empecé alrededor del año 2013 a trabajarlo, ¿no? Como a empezar a desarrollarlo. Y digamos, el proceso de desarrollo de este proyecto es como, no sé, por llamarlo de alguna forma, no es muy lineal ni muy tradicional, porque no es que escribí un guión, no es que nadie se sentó a escribir el guión de Las Lindas, sino que la película fue apareciendo a partir del trabajo directo con los materiales. Digamos, es un proceso muy ensayístico de ir filmando, ir editando, ir escribiendo, ir grabando voces en off, y yendo y viniendo entre la edición, la captura de imágenes y la escritura, sobre todo la voz en off, cuando digo escritura, eh, pero por eso es un proceso muy ensayístico. Y bueno, yo, digamos, empecé el proyecto como, tenía como dos materiales principales. Uno era digamos, mi archivo, pero más que nada de fotos, como de las fotos de la familia, no sé, mi padre sobre todo como que tienen
todo muy bien archivado y organizado, digamos, los álbumes familiares. Y me interesaba eso por un lado, y por otro lado estos registros más bien íntimos, documentales con mis amigas, en los que yo estoy detrás de cámara y hablo con ellas, yo detrás de cámara y ellas delante de cámara, como una especie de entrevista, pero muy informal y muy íntima. Entonces tenía estos dos materiales y con eso empecé a trabajar la película. Y sabía que me interesaba, obviamente, hablar de algo de esto, de qué es la feminidad, qué quiere decir, cómo surge, y bueno, y ahí me empecé a meter en todo lo que es la pubertad, la adolescencia, porque me pareció un momento muy definitorio, donde eso, uno pasa de ser una niñe, como algo no sexualizado en el mejor de los casos, a de repente empezar a devenir como sexualizada, muy a pesar nuestro, la mayoría de los casos, al menos en mi caso, muy a mi pesar, como empezar a decir que es este peso, esta carga del cuerpo, ¿viste? A no entender nada por otro lado, pero a entender que había algo ahí que me pesaba mucho, y creo que recién fue cuando empecé a desarrollar este proyecto a los 22 años que empecé a entender o a poder leerlo desde una perspectiva más de género, ¿no? También coincide con esto, con mi descubrimiento sobre lo que es el feminismo y sobre lo que es la perspectiva de género. Yo antes de los 20 años no tenía idea, era algo que no se hablaba tanto, tal vez, o sea, ni en sueños como es ahora, que está tan eh, disponible, o sea, cuando yo tenía 20, no sé, el año 2010, y antes de eso menos todavía, entonces, por eso también coincide con mi descubrimiento de, wow, lectura de género, feminismo, ¿qué es esto? Como claro, y ahí fueron como muchos cabos que até al mismo tiempo. Eh, y bueno, lo que siempre cuento es que mirando estos álbumes de mi familia, como que veía un corte muy claro entre Melissa niña, sonriente, eso, contenta, no sé, como esta cosa de la niñez, como sin preocupaciones, a Melissa pubertad, Melissa adolescencia, la cara de, por favor, no me miren, por favor, como era muy claro ese cambio, ¿no? Como de un verano al otro, de toda esa carga que yo sentía, pero que no sabía qué era. Eh, Claro, y así, además, bueno. además, yo como que pude leer algunas cosas como muy interesantes sobre cómo aparece la voz en off en momentos como de cuando tus amigas, por ejemplo, hablan de cuando, o sea, hablan de sus recuerdos de la niñez, como, no, cuando íbamos al boliche y tú decías como, bueno, yo no sé, no estaba en esos momentos, entonces es como también poder buscar como otras, o sea, a través de tus amigas, sus propias experiencias para también como ir construyendo un relato súper como macizo sobre esta perspectiva de género, que no solo tiene que ver con tu búsqueda, sino como que aborda algo súper global, y creo que eso permite que haya como una gran parte de la comunidad no hombres cis que pueda como empatizar mucho con la película y sentirse como bien representado sobre estas búsquedas. Eh, entonces Ujú. como está muy bonito ese ejercicio como de incorporar no solo una realidad, no solo una forma de volverse niño o adolescente, sino que más de una. Sí, claro, bueno, y sin embargo es mi grupo de amigas muy cercanas, o sea, es medio como esa, un pequeño núcleo, una pequeña burbuja también. Yo siento que es eso, es una pequeña burbuja, es muy microcósmico, pero bueno, esa particularidad sí, tanta particularidad es tan específico, o sea, muchas veces he escuchado o leído que dicen, bueno, a veces parece que la película es muy interna, tal vez, y tiene algo de eso, yo sé, porque eso es un grupo de personas, de chicas que nos conocemos
eso, que crecimos juntas, entonces necesariamente tiene esa característica. Pero bueno, sí, me interesaba justamente eso, un poco la idea de autorretrato, pero abriéndolo un poco justamente a estas chicas, mujeres con las que crecí, como, porque hay algo que me parecía muy, no sé, definitorio, sobre todo en la adolescencia, del grupo de amigas, amigos, amigues, en mi caso amigas, con las que uno va descubriendo un poco el mundo y vas como ese grupo de pertenencia, ese clan, como algo muy fuerte de ese clan, de esa pertenencia, y son tus referentes, no sé, al menos para mí, creciendo en la adolescencia eran mis referentes, de más allá de familia, digo, eran las chicas de mi edad que me rodeaban y eran mis espejos, es eso, son una cuestión de espejos. Y bueno, sí, quería incluirlas y armar como esta cosa de recuerdo compartido y de, bueno, sobre los mismos hechos o eventos, las distintas perspectivas, las distintas maneras de verlo, de las distintas experiencias dentro de un marco muy contenido igual. No me fui a buscar hablar no me fui muy lejos a buscar con quién hablar y tampoco era mi idea era todo lo contrario, era lo que tuviera más cerca, lo que tuviera más a mano como para ir bien, bien a fondo dentro de eso. Oye, ya a propósito de esto que comentas sobre, claro, autorretrato, preguntarte también cómo surge la incorporación de tu figura como personaje y narradora de la película, porque me parece que igual es como un ejercicio muy bonito que haces de autorrepresentación, porque justamente planteas problemáticas propias como de la identidad y de cómo nos entendemos dentro del mundo y las contradicciones de este mundo interno con la norma, digamos, como las problemáticas que surgen al cuestionar la norma o al sentirse como que una no cabe dentro de esa norma. Eh, ¿cómo, cómo te vinculas? O sea, como quisiera profundizar en lo que decías antes sobre el texto como ensayístico. No, y bueno, digamos, la idea de autorretrato también fue desde el primer momento. Yo desde que empecé a esbozar lo que iba a ser esta película, que en su momento yo no tenía idea, no es que dije voy a hacer una película, a ver, ¿de qué voy a hacer? Empezó como un trabajo de la universidad, yo estudié cine en Buenos Aires y era una cosa, un ejercicio casi. Eso fue desarrollándose hasta convertirse en la película, pero bueno, entonces al principio yo sabía que lo que a mí me interesaba explorar era la idea de autorretrato, de relato en primera persona. Me gustaba mucho, me interesaba mucho la primera persona y esa manera que tiene como ¿cómo se dice? De interpelar, a mí me resultaba como muy, no sé, esa cosa más directa, más como que a mí me interpelaba mucho esa forma, entonces quería trabajar eso. La primera persona, el autorretrato, pero el autorretrato no como algo autobiográfico, sino como más del lado del ensayo, ¿no? Como una forma más abierta, más libre, más del pensamiento, ¿no? No tanto de lo narrativo, sino justamente de elaborar una especie de pensamiento que va del yo, de lo micro a lo macro, ¿no? Como tenía muy clara la idea de querer partir de algo muy chiquito, muy íntimo, muy personal y tratar de conectar eso con algo más amplio, como de abrir eso a algo más macro, ¿no? Eso lo tenía bastante claro como idea, como, no sé, movimiento. Y bueno, no, eso a mí desde ese momento y aún hoy en día es algo que me interesa mucho, las distintas, porque digo, el ensayo, el cine de ensayo es como una categoría muy amplia, ¿no? Que se define básicamente por la no definición, que se define por posibilidades múltiples, ¿no? Como algo muy
y es algo que me empezó a interesar en ese momento, me sigue interesando, lo sigo investigando o explorando, como tratando de buscar distintas maneras. Tal vez ahora sí saliendo un poco de la primera persona, tratando de incorporar más la ficción, la narrativa. Yo creo que lo que define mucho el ensayo es la idea de discurso directo, como de que hay un narrador, que es el autor, la autora de la película, y el narrador opera directamente, ¿no? Hay como esa cosa de discurso directo. Entonces, si yo quiero cortar de, no sé, este plano a un material completamente distinto, corto, porque hay algo directo. La ficción tiene otras reglas. Perdón si me meto en algo muy técnico que por ahí no. Entonces, Pero bueno, no sé, nada, básicamente la ficción es discurso indirecto, entonces todo se construye, digamos, la narración busca no ser evidente, no sé si me explico. En fin, eso, entonces en la ficción hay más reglas, vos no podés, vos querés que la narrativa fluya y no querés que se vea el artilugio, el dispositivo. O sí, bueno, y ahí en esa tensión puede haber cosas muy interesantes. Pero para mí el ensayo principalmente se define por esa libertad del discurso directo, de poder, nada, mezclar materiales y hacer algo sin tener que rendir tantas cuentas, sin tener que seguir muchas reglas, lo cual es muy lindo, es muy libre, también por ahí se puede volver fácil, entre comillas, para mí es algo que estoy hablando de lo que pienso hoy en día, de una reflexión que tengo hoy en día, que bueno, no sé. Pero bueno, no sé si era tu pregunta o me fui para cualquier lado. no, está perfecto. Está perfecto. Y justamente quería como reflexionar sobre eso, como esa voz, Mm, porque es como una voz reflexiva, ¿no? Como que sí, también es descriptiva a veces, que se toma licencias a veces, que comenta y de repente aparece no como narradora, sino que aparece como un personaje fuera de campo. Entonces, creo que se construye desde una complejidad, pero como que no se logra, como que no es complejo entenderla, como que es fácil mm, entrar en el viaje mm, y entrar también como en todas esas notas que toca. Por eso era mi pregunta, como cómo desde el yo, desde tu propia experiencia, asumes ese desafío, porque igual es complejo como hacer esa construcción, digamos. claro, pero es eso, es una construcción. Creo que eso también lo tenía bastante claro, que era, viste, la primera persona también es un personaje. Claro. Hay que trabajarla como un personaje, no, creo que como tener bien esa distancia, por más que sea primera persona, no caer como en un engolosinamiento o en algo, para mí era eso, trabajarlo con esa distancia. Es un personaje que está en primera persona, pero es un personaje, y también tener muy claro que hacia dónde iba todo el relato, como tratar de, sí, eso, de tener siempre como el norte estaba bastante claro, o sea, lo que yo quería contar lo tenía bastante claro como una especie de objetivo, no sé, como eso, de horizonte. Entonces todos los materiales que a veces son que van tan ramificados, tan abiertos, viste, materiales que de repente no sabés qué están diciendo, que se pueden como amoldar y hacerlos decir lo que uno quiere. Como tener muy en claro eso en el montaje, que esta película es montaje, es una película que se escribió en el montaje, digamos, no hay una escritura por fuera del montaje. Entonces, en ese trabajo era como, bueno, estamos yendo para allá. No nos, no nos dispersemos demasiado porque estos materiales es muy fácil dispersarse, es muy fácil que haga agua, para mí, es muy fácil perderse. Y para mí, en ese momento tenía como es una cosa, un foco muy, bastante claro.
que quería hablar de eso, quería hablar de cómo se construye la feminidad, cómo eso se va construyendo con mandatos, con opresiones, por llamarlo de alguna forma, con un montón de micro situaciones que por ahí pasan desapercibidas, pero que si le prestás atención es como, ok, esto es claro. eh, Y yo creo que Cosas también banales, sí. Perdón. hay algo muy, muy bonito que pasa en la película que creo que, bueno, a mí me gusta mucho esta película, debo decirlo. Y hay una cosa muy bonita que pasa que hay esas cosas como esas micro situaciones que construyen como esta figura femenina. Eso como que no lo evidencia el personaje de Melissa, lo evidencia, o sea, lo evidencia claramente alrededor de la película, al correr de la película, pero lo dicen las amigas. Las amigas dicen, oye, esto era como bien fuerte, como que, que pasara esto, o que claro, que si éramos estrellitas teníamos que dar besos, teníamos que dar, no podíamos decir que no, como que esas cosas que las digan los otros personajes, parece como que toman su voz propia y lo declaran, digamos, no es como que tú, Melissa, como que eh, pones estos relatos, pero ellas los dicen como que es de su reflexión, digamos, de esa entrevista que tú les haces, y me parece como muy bonito eso, ¿cachai? Que estén ellas mismas diciéndolo. Claro, Y sí, sí, supongo sí, también que eso. el material, o sea, a propósito de lo que hablabas del montaje, supongo también que era infinitamente, así como horas y horas de material, porque hay algunas fiestas, hay entrevistas, hay juntas de amigas, que, no sé, debe haber sido muchas horas de material. Sí, 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 era Bueno, mucho. Ya no me acuerdo cuánto era, pero sí, sí, era mucho, mucho material. bueno, y a propósito de eso mismo, la comontajista de esta película es Sofía Mele, que es una de tus amigas, que también aparece en la película. Personalmente Sí, yo creo que es súper bonito cuando uno genera como equipos con amistades, porque son vínculos en donde se trabaja la comunicación y el cariño también. Entonces, preguntarte sí. cómo fue esa experiencia de poder trabajar con Sofía. Y bueno, la experiencia fue muy linda. Sí, era eso, era como, nada, medio continuar un poco la reflexión que plantea la peli y continuarla también eso con ella por fuera. Digamos, yo le hago una entrevista a ella, que es la última que filmé, de hecho, le hago a ella y también, bueno, no, ese diálogo, esa reflexión continúa por fuera de la entrevista durante nuestro trabajo y bueno, y creo que Sofía es, también ya en ese momento era tal vez la que más pensaba en estas cuestiones, tal vez más que las otras chicas, era como la que más eso, conciencia o reflexión tenía al respecto de este tema, el tema del género y de toda esa cuestión. Entonces era interesante cómo ir, nada, también descubriendo eso de ella, porque creo que no eran cosas que habláramos mucho, tal vez, no eran temas, no sé, no debatíamos sobre eso, sobre esas cuestiones, ¿no? Entonces era interesante poder tener su punto de vista también más allá. Eh, sí, eso. Y, y no, y también ella creo que muchas veces, ¿cómo decirlo? Con ciertas cosas que dicen nuestras otras amigas que tal vez son como medio así, como sin pelos en la lengua, dicen cosas que uno ¿cómo se dice? Que uno clasificaría como barbaridades o como cosas incorrectas, y que yo a veces tenía miedo, como, che, esto no dice, decía, bueno, no, pero ella lo dice, ella
se la banca, ¿cómo decirlo? Ella es así, ella piensa esto y no tiene problema, digamos, no es que está, ¿entendés? Es como, este es su punto de vista, esto es como ella ve las cosas y sobre todo se la banca, no es como algo, ¿entendés? Como algo también de aceptar esas otras maneras y poder reírse un poco de eso, como hay algo, porque también hoy en día muchas veces se cae en esta cosa, viste, tan condenatoria, como tan de señalar de lo correcto y lo incorrecto, que empobrece mucho para mí. Como viste, nada, es esta como del dedito, de señalar, de ponerse como en policía. Y creo que eso recuerdo que ella ya lo tenía como más, no sé, más naturalizado. Naturalizado en el sentido de que creo cuando uno ya procesó ciertas cosas y tenés en claro tu postura y lo que sentís al respecto, te podés bancar que otra persona diga algo que es como diciendo, pero te puedes reír de eso, decir, ok, qué sé yo, ¿no? No sé si me explico. Eh, No, sí, aquí entiendo. sin ofenderse, sobre todo eso, sin ofenderse. Eh, y eso me gustaba de Sofía, me gusta de Sofía, que tiene algo como más casual en ese sentido. ¿Y sientes como que con el proceso de hacer la película, como que se abrieron nuevos temas de conversación con tus amigas, por ejemplo, que no habían podido conversar? Sí, no, sabes que no sé. Creo que la película, o sea, ellas participan, pero hay algo que en parte está todo dicho, en parte es muy mi proceso, la película es muy mi proceso al respecto de esos temas, no necesariamente el de ellas. Eh, Creo que más que, o sea, más que hablar en concreto, para mí lo que es más lindo es vernos crecer y ver cómo vamos cambiando y en acciones y frente a las situaciones de la vida, cómo cada una reacciona y entender ahí eh, el poder que tiene cada una o cómo ve las cosas cada una, más en eso, más que hablando en concreto. No sé si tiene sentido lo que digo, pero sí, no, eso. Creo que ellas no, bueno, eso se ve en la película, son así, siguen siendo así, o sea, no es que, entonces, nada, no, eso. Sí, Tiene ahí esta dualidad. es todo bastante espontáneo, Sí. como que es como, sí, y a veces grabo a mis amigas y se quedan calladas, pero como que les da vergüenza, entonces. No, claro, ellas no les importa un carajo, es tipo, bla, 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 todo así, larga, larga. Sí, sí, eso también, esa naturalidad y también les divirtió verse en el cine, es una pregunta que me hacen mucho, ¿cómo reaccionaron ellas? Ellas les encanta verse ahí, les encanta, en Buenos Aires hay gente que las reconoce de repente, porque acá la película circuló un montón y en ciertos sectores sociales, obviamente, a veces las reconocen y les encanta esa, nada, es todo, sí, mucha naturalidad y mucha liviandad al respecto. Un gran archivo para el álbum familiar de amigas, Sí, quedó la película. sí, total. Bueno, Melissa, agradecerte, ya estamos terminando, no sé si quieres comentar algo más, agradecerte igual tu tiempo y tu participación y tu película también, porque creo que despierta muchas reflexiones muy interesantes y yo quisiera que la vieran todas las niñas de 12 años. Eh, Sí.
Bueno, no, muchas gracias a vos y al festival. Y bueno, eh, a los que vean la peli espero que les guste o que la disfruten. No sé. Esperamos en un futuro poder invitarte al festival presencialmente, ya que no podemos Ojalá, invitarte dale, presencialmente te ahora. tomo la palabra. Bueno, muchas Bueno, gracias, Melissa. Que tengas muy buena tarde. gracias igualmente. Un abrazo. Chao, Chao. abrazos. Chao. ¿Salgo?